50.21% se impuso el no en el plebiscito por el acuerdo de paz en Colombia. El resultado puso en jaque el proceso de negociación que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El triunfo del no también reveló la influencia del Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Yo soy Belkis Sánchez y aquí iniciamos Tesis y Antítesis. Virgilio Hernández, asambleísta por el Movimiento País. Asambleísta Hernández, ¿podrá continuar el proceso de paz en Colombia? Tiene que continuar el proceso de paz. Esto no solo ha sido el esfuerzo de un gobierno, creo que es el anhelo de una sociedad, el anhelo de la región. Hay que vencer a los señores de la guerra y continuar el proceso de paz en Colombia. Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta Torres, ¿podrá continuar el proceso de paz en Colombia? Colombia tiene abierto el camino de la paz, será la sociedad colombiana la que dicte los tiempos de la paz y no el presidente de turno, tampoco las fuerzas guerrilleras. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esta era la pregunta a la que debieron contestar millones de colombianos el pasado domingo 2 de octubre. El resultado fue sorpresivo, ganó el no con el 50.21% de los votos. El sí, apoyado por el presidente Juan Manuel Santos, obtuvo el 49.78% de los votos. La escasa diferencia ha generado un problema político y obligado a replantear un proceso de más de 3 años por la paz. De la radiografía del plebiscito se evidencia que la Colombia de la periferia, como los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca, afectados de manera directa por el conflicto, votaron por el sí, mientras que en el sector urbano, en los departamentos más desarrollados como Santander, Antioquia y la capital Bogotá, votaron por el no. El acuerdo de paz, alcanzado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, se veía como la opción para terminar con 52 años de conflicto que ha dejado aproximadamente 8 millones de víctimas. Sin embargo, el escenario del no ha obligado al presidente Santos a replantear su contenido, estrategia e intentar acercamientos políticos con el líder de extrema derecha y promotor del no, Álvaro Uribe. Y bien, empezamos ya este debate y lo hacemos con usted, asambleísta Virgilio Hernández. ¿Cuál es su primera evaluación de estos resultados? ¿Se equivocó Santos al llamar a un referendo al que no estaba obligado a hacerlo? Mire, si bien es cierto, no estaba obligado a convocar a un referéndum, sin embargo, creía que para poder solucionar un conflicto de más de 5 décadas era necesario el pronunciamiento ciudadano. Y yo creo que efectivamente sí, que era necesario el pronunciamiento de la ciudadanía. Ahora, hay varios temas que se ponen de relieve frente a este pronunciamiento. Yo diría, en primer lugar, queda muy claro las falencias del propio sistema político colombiano, porque no olvide usted que apenas 1/3 parte de la población concurre. Segundo, creo que también es importante reiterar que hay una campaña de los señores de la guerra, de aquellos que han sido beneficiarios, tributarios de la guerra, aquellos que han convertido a la guerra en su negocio económico, negocio político, ¿sí? Y ellos hicieron una campaña absolutamente insensata por todos los medios, generando miedo, generando temores en la ciudadanía. Adicionalmente, repercute obviamente la situación económica que vive en conjunto la región y eso también ha mermado de alguna manera la confianza en el presidente Santos y también lo que se evidencia muy claramente es una fractura regional. No solo tenemos un país dividido, porque si uno miraría en términos estadísticos, prácticamente hay un empate. No solo hay un país dividido, también hay un país fracturado regionalmente. Son las periferias, las zonas en las que de alguna manera se vieron más afectadas por el conflicto, las que votan favorablemente. De igual manera, los jóvenes votan favorablemente a favor de la paz, mientras tanto otros sectores votan en contra y los sectores urbanos mayoritariamente poblados también hay un voto importante del no. Creo que esto revela estas fragilidades y lamentablemente pone en una situación de vilo a uno de los procesos de negociación más importantes que se ha vivido para Colombia y para la región. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué opina usted? Los tiempos y contenidos de la paz serán dictados por la sociedad colombiana
y no por los desconcertados líderes de las FARC y el impopular presidente Santos, gracias a que triunfó el no. ¿Por qué ganó el no? También es una de las preguntas. Por el odio a las FARC, por el rechazo a que queden impunes crímenes de lesa humanidad, por la arrogancia e impopularidad del presidente Santos y por la habilidad, por la genialidad y el patriotismo de Álvaro Uribe, que pudo catalizar las aspiraciones de los colombianos. Pero lo más interesante del triunfo del no es que el corazón colombiano venció al dinero y a la maquinaria pública y a escenarios como el que se fraguó 6 días antes en La Habana, que fue un acto electoral en el que estuvieron algunos jefes de Estado pensando que solemnizaban un triunfo. Las encuestas decían que el sí ganaba. Al final se impuso el no, con 0 publicidad. Solo una cadena nacional auspició algunas presentaciones de los líderes del no, mientras que todos los medios de comunicación públicos y privados colombianos estuvieron al servicio del sí. 30 segundos. Fue una verdadera vergüenza a nivel mediático lo que ocurrió en Colombia. Pero allí estuvo el pueblo colombiano, liderado por Álvaro Uribe y también por el expresidente Pastrana, que le encauzaron al proceso de paz. No es que luego del triunfo del no viene la guerra, viene una paz sensata, una paz con contenidos, para que sea finalmente una paz duradera. Colombia no quiere la guerra, la sociedad colombiana no quiere la guerra, tampoco nosotros queremos paz, pero una paz sensata. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, al menos 3 elementos. El odio a las FARC, citaba el asambleísta Torres, el hecho de no dejar en la impunidad muchas de las situaciones que dejó la guerrilla y también el patriotismo de Álvaro Uribe. Esto fue lo que llevó al triunfo del no. Mire, yo creo que es una vergüenza, efectivamente, que haya líderes que hayan empujado el no, sabiendo que con esto se coartaba o de alguna manera quedaba en suspenso un proceso de negociación que le ha costado al pueblo colombiano y que también ha sido una aspiración del pueblo colombiano. Eso me parece que es inadmisible. Al mismo tiempo, creo yo que efectivamente un conflicto que ha durado más de 5 décadas, obviamente que hay tensiones, obviamente que existen tensiones en la sociedad, pero es necesario enfrentar esas tensiones para que pueda existir la paz. Siempre esa paz va a ser imperfecta, siempre esa paz va a ser imperfecta porque es fruto de unas condiciones que se han desarrollado durante más de 5 décadas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y hay que ver que los acuerdos, yo creo que los acuerdos son acuerdos absolutamente sensatos. Luis Fernando, yo he podido revisar en general los acuerdos y los puntos que están planteados son realmente importantes. ¿Cuál es el punto 1? La reforma rural integral, pero si tú miras la reforma rural integral, no solo tiene que ver con los desmovilizados, estamos hablando de 10 millones de hectáreas para poder destinar no a quienes se desmovilizan, sino a los campesinos. Ahí hay un elemento fundamental. O la participación política. No solo se trata de la inserción de quienes han participado en las FARC, sino de una verdadera reforma político-electoral que bien lo necesita Colombia. El tercer punto importante es el cese al fuego y las hostilidades. El punto fundamental aquí, el punto 4, es la solución al problema de las drogas. Sin solucionar el problema de las drogas ilícitas es muy difícil poder encontrar el camino de la paz. Y luego también el tema de las víctimas y la justicia transicional, en el cual está claramente contemplado el castigo a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Yo creo que es un acuerdo sensato. Más bien creo que este acuerdo ponía en cuestión algunos temas fundamentales de cómo se mueve la política colombiana. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué dice usted de los términos del acuerdo? En 279 páginas está el acuerdo que firmó el impopular y arrogante presidente Santos con los líderes de las FARC. Y el acuerdo fue no redactado, pero sí pergeñado, por decirlo así, por el comunista madrileño Enrique Santiago, que tiene un despacho en el nada pobre barrio de Salamanca. En ese acuerdo, entre otras cosas, se reconoce 10 curules en el Parlamento sin elección para los miembros guerrilleros,
16 curules en las regiones. Les regalan 26 puestos de cargos de elección popular sin que se presenten a elecciones. Adicionalmente, pagos por varios años para que puedan mantenerse en su nueva etapa de vida. Pero lo grave es que las FARC nunca le han pedido perdón al pueblo colombiano. Han ofrecido disculpas, que es muy distinto. Y eso molestó, por supuesto, a los colombianos. Con el triunfo del no se le ha dado una lección al mundo. A todos estos jefes de Estado que llegaron de Europa, de Estados Unidos y de América Latina a imponer condiciones a un pueblo que quiere una paz distinta. Gracias al triunfo del no, se va a reencauzar completamente el proceso de paz. Esas 279 páginas que ha mencionado Virgilio iban a incorporarse dentro de la Constitución colombiana. Y según lo que dicen estas 279 páginas, sus contenidos iban a ser inmodificables. 30 segundos. No se podía modificar porque formaban parte de la Constitución colombiana. Pues no, es un absurdo constitucional. En buena hora que mayoritariamente votó no el pueblo colombiano, porque hubiera sido un pésimo ejemplo para otros casos en que instrumentos de esta naturaleza se incorporan a la Constitución como instrumentos completamente inmodificables. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es momento de una breve pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver continuamos con más de este debate político a propósito del futuro de la paz en Colombia. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Y bien, amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. El debate sobre el futuro de la paz en Colombia también se libra en redes sociales. Esto es lo que comentan sus protagonistas. @FARC-EP citaba: el acuerdo de paz supone también la eliminación de un gasto diario en la guerra de entre 7 y 8 millones de dólares. Asambleísta Hernández, si la apuesta por la paz es en serio, deberían dejar las armas pese al resultado. Mire, efectivamente, así se ha pronunciado el jefe negociador de las FARC, Timochenko, al decir que efectivamente esto no implica que se reinicie la guerra. Y frente a una declaración del presidente Santos de que el cese acordado del fuego terminaría el 31 de octubre, le ha preguntado claramente si esto implica regresar a la guerra. Creo que todos esperamos que no se regrese a la guerra. La guerra no es buena para Colombia, no es buena para la región, no es buena para el Ecuador. El no, entonces, no va a desencadenar ninguna guerra, sino que va a mejorar los contenidos del acuerdo. No, es que el no pone en vilo precisamente la posibilidad de que se concrete la paz. Aquí tú has citado varios elementos que son importantes reflexionar. Sí, efectivamente se le daba representación en las dos cámaras por 2 periodos a partir del 2018, por 2 periodos. Pero aquí hay un antecedente, Luis Fernando. Aquí hay un antecedente. Cuando se ha buscado participar o cuando las fuerzas progresistas en Colombia han buscado participar democráticamente, rompiendo el bipartidismo, recuerda lo que pasó con Unidad Patriótica. UP y militantes de UP fueron masacrados, más de 4.500 militantes fueron masacrados por las fuerzas paramilitares que, entre otras cosas, siempre han sido, o muchos de esos círculos han sido cercanos al expresidente Uribe. Entonces, hay que establecer garantías 30 segundos. de representación, porque si algo ha caracterizado al sistema político colombiano es precisamente la exclusión. Un claro ejemplo es lo que pasó con UP y un ejemplo contrario es lo que pasó, en cambio, con la participación de quienes eran guerrilleros del M-19, que participaron activamente para la constituyente del 91, y el resultado es una constitución inclusiva en algunos elementos, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos. De tal forma que me parece aquí que no se puede establecer que el acuerdo generaba privilegios, permitía mecanismos de representación. Además, implicaba una modernización del régimen electoral colombiano, como
se señala en el propio acuerdo. Correcto, gracias asambleísta Hernández. Vamos a revisar otros comentarios a través de redes sociales. En su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe citó: me preocupa que varios senadores hayan dicho ayer que el gobierno dijo que no aceptaría introducir modificaciones a los acuerdos. Es muy grave. Parece un condicionamiento a Santos, asambleísta Torres. Santos está por los suelos, tiene una popularidad del 15%, es uno de los presidentes más impopulares de América Latina, ha perdido legitimidad democrática y no puede actuar de manera arrogante como ha venido haciéndolo para entregar a los colombianos una paz que no conviene al colombiano, que quiere indudablemente paz sin impunidad, que quiere paz con justicia. Por consiguiente, lo que va a ocurrir no es que habrá guerra, sino que ahora tienen los colombianos la posibilidad de tener una paz más sensata. ¿Qué va a pasar durante este tiempo? El presidente Uribe ha pedido ya en el Senado que se dé amnistía a los miembros de la tropa de las FARC que no han cometido delitos de lesa humanidad. Ahí está una primera señal de cómo se puede comenzar. El Ejército de Liberación Nacional ha comunicado igualmente su disposición completa para avanzar en la paz. Y creo que los líderes de las FARC saben que no pueden retornar desde La Habana a la Amazonía. Si bien vienen a ser el segundo mayor cartel de narcotráfico en el mundo, ellos van a aprovechar el momento para darle también luz verde a la paz, pero tendrán que someterse a las exigencias de la sociedad colombiana. Por allí uno de los líderes de las FARC dijo que este acuerdo era inmutable aun cuando hubiera un pronunciamiento popular en contra. Se equivocan. La disposición sexta de los acuerdos señala que su alcance y vigencia estará sujeta a la voluntad popular y a una serie de procedimientos parlamentarios. Por consiguiente, todos tienen que volver no a foja cero, pero sí al sentido de disposición para acordar una paz que convenga a Colombia y, conviniéndole a Colombia, también que le beneficie al Ecuador. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted ha reiterado que en efecto se mantiene, y bueno, así se lo ha podido escuchar, se mantiene esta voluntad política por ambas partes de ratificarse en lo establecido en el acuerdo de paz. ¿Este acuerdo para la terminación del conflicto mantiene su validez luego de los resultados? Yo creo que este es un esfuerzo de 4 años. Obviamente el presidente Santos, inmediatamente luego de reconocer los resultados, ha convocado un diálogo. Y en ese diálogo ha señalado que se escuchará lo que planteen los distintos sectores políticos. Por su lado, las FARC han señalado que también quieren ser parte de esa mesa de diálogo para discutir cómo continúa el camino de la paz. Yo creo que no se puede poner en cuestionamiento si se avanza o no, sino cómo continúa ese proceso. Yo creo que aquí hay muchos temas y sobre todo muchos intereses. Se ha aprovechado del tema de la justicia transicional. Además, creo también que es importante decir que ha habido un alineamiento de las grandes cadenas, de los grandes medios de comunicación, atrás de los señores de la guerra, atrás de quienes propician la guerra, para quienes la guerra ha sido un gran negocio. Y entonces ponen el tema de la justicia transicional, han puesto de relieve efectivamente, como también tú lo has hecho, el tema de los pagos, por ejemplo, a los desmovilizados, porque lo que se establecía es un pago por cierto tiempo a los desmovilizados, pero lo que no dicen es en cambio lo que habría ganado el pueblo, lo que habrían ganado las zonas que han estado en conflicto, Luis Fernando. Va a tener costos este proceso de paz negociado por Santos, lo que va a suponer que se eleven los impuestos a los colombianos. Pero seguramente, cualquier costo es menor al que genera la guerra. Cualquier costo es menor al que genera la guerra. Y ahí está el problema de fondo, que para muchos se les acaba grandes negocios. Por ejemplo, hay a muchas personas a las que les disgusta el Fondo Nacional de Tierras, porque eso implica 3 millones de hectáreas para campesinos. 30 segundos. Hay muchos a los que les molesta la formalización de la tenencia de tierras de 7 millones de hectáreas. ¿Sí? Entonces, esto es más difícil de cuestionar, por lo tanto, buscan otros elementos. Hay personas a las que les molesta que el sistema político, el régimen político colombiano pueda abrirse. Hay personas que han hecho un negocio de todo lo que significa los cultivos ilícitos. Por lo tanto, ven en que se termine la guerra, que se acaben sus negocios. Y eso tiene profundas implicaciones en el régimen colombiano. De tal manera que creo yo que aquí hay muchos intereses que
conspiraban contra la paz, y eso es lo que también se ha puesto de manifiesto. Hay que ver cómo sigue el proceso. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, se ha hablado de la justicia transicional. ¿No es aplicable en este caso, más allá, evidentemente, de la preocupación que ha despertado en este sector que ha venido impulsando el no respecto de la impunidad que puede generar el acuerdo? La sociedad colombiana, que mayoritariamente le dijo no al contenido del acuerdo negociado por el impopular presidente Santos, buscó una paz con dignidad. Se han violado a miles y miles de mujeres, se han mantenido a niños como esclavos de guerra en la selva, se han secuestrado, si tienen cerca de 230.000 víctimas. ¿Cómo se puede, a través de la justicia transicional, no enjuiciar ni procesar debidamente a los cabecillas de esta operación? No tiene sentido que los que van a ser juzgados nombren ellos mismos parte de los jueces y tribunales. Por eso, con buen sentido, tanto el presidente Pastrana como el presidente Uribe les dijeron a los gobernantes de Argentina y de España, por cierto, conservadores, que ellos, en su sano sentido, no hubieran permitido que los guerrilleros españoles y los guerrilleros argentinos en su tiempo designaran a los jueces para que los juzgue. Entonces, vea usted que las equivocaciones no solamente fueron de los gobernantes del socialismo del siglo XXI, sino de muchos gobernantes conservadores que estuvieron representados en La Habana, que dieron su aval a estos acuerdos y que no hubieran hecho ello ni en Argentina ni en España. Entonces, el mensaje que ha dado la sociedad colombiana es un mensaje correcto. 30 segundos. No metan las narices en un tema que no conocen, déjennos a nosotros los colombianos resolver. Y de lo que estoy seguro es que con el triunfo del no habrá más guerra, habrá paz, pero una paz sensata, una paz con dignidad, que beneficiará a los colombianos y en último término también nos beneficiará a los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las preguntas de la ciudadanía. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter, @Tesis y Antítesis. Y bien, amigos, estamos ya en el último bloque de Tesis y Antítesis. Esta semana analizamos el futuro de la paz en Colombia. Desde la ciudadanía hay preguntas y las revisamos a continuación. Hola, soy María Fernanda, buen día. Virgilio, tras los resultados en Colombia, ¿cuál sería el camino a seguir para salir de la llamada zona gris? Sí, efectivamente ya se están dando los primeros pasos. Creo que la ratificación de todos los sectores que coinciden con la paz es un primer paso. Segundo, hay que establecer esta mesa que permita escuchar también la opinión de distintos sectores políticos y de los actores del conflicto. Creo que ahí un peso fundamental es el de las víctimas. Y yo quiero decir aquí que cuando se habla de víctimas, las víctimas no están en un solo lado, Luis Fernando. No hay guerra sensata, no hay parte sensata en una guerra. La guerra es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque la guerra lo que hace es partir a sociedades en las que hay altos componentes de homogeneidad. Entonces no hay una parte sensata. Tú puedes decir que han actuado con sensatez los sectores políticos tradicionales de la política colombiana. Obviamente no. Uno puede decir que ha habido sensatez y han actuado pegados a lo que dispone la ley y la Constitución, las diferentes las constituciones que han estado vigentes. Las dos por lo menos que han estado vigentes, por parte de las Fuerzas Armadas. También hay muchísimas denuncias de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Puede haber sensatez en la acción absolutamente violenta, irracional, criminal de las bandas paramilitares, muchas de ellas cercanas precisamente al expresidente Uribe. No hay sensatez, en una guerra no hay sensatez. Por eso que es insensato, absolutamente insensato, que no se apoye la paz. Cualquier costo de la paz va a ser menor al que genera y al que provoca la guerra. En eso yo no tengo absoluta duda. No hay parte sensata. En una guerra, precisamente lo que hace es perder la posibilidad de distinguir.
porque los roles se mezclan. 10 segundos. De tal manera que creo yo ahora que hay que ratificar ese sentido de paz, hay que buscar reenmendar la paz y lograr que los acuerdos que se firmaron puedan concretarse. Gracias, asambleísta Hernández. Ahora vamos a revisar una inquietud por parte de la ciudadanía para el asambleísta Luis Fernando Torres. Mi nombre es Silvia Guerrero. A mí me gustaría preguntarle si el gobierno de Santos debería continuar con las acciones de represión. En Colombia todos quieren la paz. Virgilio, incluidos los presidentes Uribe y Pastrana, que lideraron la campaña por el no. Lo que no quieren es una paz con los acuerdos suscritos por el impopular y arrogante presidente Santos con los líderes de las FARC. Tiene que reencauzarse el camino de la paz. Y el presidente Uribe, como dije, ya ha propuesto una amnistía para las tropas de las FARC que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y ha dicho algo más, que por el tema de los falsos positivos tiene que procesárseles y continuar aquellos procesos que ya se iniciaron en contra de los que utilizaron precisamente el conflicto con las FARC para lograr recompensas. La paz entonces tiene que ser una paz con dignidad. Esta paz va en último término a lograrse, de ello estoy absolutamente seguro. El presidente Santos no puede recurrir a ningún tipo de represión. Si algún recurso tuviera, sería el de utilizar sus poderes presidenciales para movilizar a las Fuerzas Armadas en defensa del orden público. Pero como los de las FARC han dicho que mantienen el cese al fuego, los del Ejército de Liberación Nacional han expresado su disposición. Está abierto el camino de la paz, pero una paz con dignidad. Pronto el señor Santos estará fuera del poder y otros vendrán. Lo que él acuerde tiene que tener el apoyo mayoritario de la sociedad colombiana para que perdure. De lo contrario, esto en el curso del tiempo bien podría cambiarse y modificarse. Habrá paz, una paz sensata, y esa paz, repito una vez más, será beneficiosa para los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres. Ahora tengo unas últimas preguntas para ustedes. Asambleísta Hernández, ¿el voto facultativo es una trampa? Los resultados del referéndum en Colombia y el Brexit, de lo cual también hemos hablado en este programa, ¿develan a sociedades arrepentidas de no haber ido a las urnas? Mire, creo que esto depende de las condiciones, de la cultura política de cada una de las sociedades, ¿no? Y en Colombia ha sido ya tradicional el voto opcional. Sin embargo, yo creo que en momentos como estos uno tiene que reflexionar respecto de que el voto no solo es una obligación, también es un derecho. Y hay derechos que son irrenunciables. El que sobre un asunto tan delicado que atañe al conjunto de la sociedad se haya expresado apenas la 1/3 parte del electorado, creo que es un tema que debe llamar la atención. De tal forma que aquí ni siquiera conocemos el criterio del conjunto de votantes, sino de aquellos que tenían una opinión y que fueron a dar esa opinión. Y tenemos resultados prácticamente divididos. Hay una sociedad dividida. Y en ese sentido, creo yo que sí debería reflexionarse. Cuando uno lee lo que se estableció como acuerdos, se ve, por ejemplo, que había temas interesantes, importantes, respecto de la modernización del régimen electoral, respecto, por ejemplo, de poder establecer mayor posibilidad de participación de mujeres, también un sistema electoral que permita una participación más adecuada y representación de las regiones. Estaba pensado también un estatuto de la oposición, derechos a la réplica, derechos a la rectificación. En el marco del sistema político colombiano, había elementos importantísimos de modernización de un sistema político que yo digo es bastante anquilosado. A veces uno se pregunta por qué no han existido dictaduras en Colombia. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales han hecho básicamente lo que en otros lados se ha requerido que se hagan a través de dictaduras. Creo yo que el camino de la paz se vuelve más difícil, hay que seguir insistiendo en él. Creo yo que además tiene que seguir, como constaba en los acuerdos, siendo una parte importante el tema de la reparación de las víctimas, las garantías de protección y seguridad, la garantía de no repetición, el principio de reconciliación y un enfoque de derechos. Hay que seguir trabajando por la paz, a pesar de que los señores de la guerra les conviene mantener el negocio de la guerra. A pesar de eso, creo yo que la sociedad y el pueblo colombiano debe seguir insistiendo en la paz. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, finalmente, ¿cómo afecta al Ecuador todo este proceso colombiano? Le afecta. Somos vecinos de Colombia y en la medida en que nuestra frontera norte
con Colombia no esté debidamente protegida de lado y lado, resultamos perjudicados. Con la paz esperamos que no debamos tener tantos militares en la frontera norte. Sin embargo, bien podría ocurrir que grupos que no se sumen a este proceso quedarían completamente sueltos en territorio colombiano, ocasionando siempre una amenaza en la frontera norte. De allí entonces que también nosotros debemos ver los alcances del proceso de paz pensando en la frontera norte con Colombia. Por lo demás, el cuestionamiento no ha sido al acuerdo en su conjunto, sino a algunas partes del acuerdo, porque efectivamente en esos acuerdos se hacen reflexiones interesantes sobre el tema rural, sobre el tema de la modernización política, que entiendo que considerarán todos los dirigentes colombianos para que pueda cristalizarse la aspiración que traen en esos puntos los acuerdos en las leyes correspondientes y en las políticas públicas respectivas. Es entonces, de lo que yo he podido observar, un cuestionamiento a ciertas partes del acuerdo. Y estoy absolutamente convencido que estas se van a redireccionar con los nuevos equipos negociadores. Pero, según lo que usted me preguntaba inicialmente, los ecuatorianos no podemos estar al margen de este proceso. Más allá de los tiempos que va a dictar la sociedad colombiana y no las FARC ni el presidente Santos luego de la victoria del no, para nosotros importa qué ocurre con nuestra frontera norte. Nos conviene que despegue económicamente Colombia, un motor económico en América Latina. Y estoy seguro que si logran la paz, despegará más rápido que el Ecuador, que ha vivido bajo un régimen fundamentalmente de excesivos controles de impuestos. Asambleísta Torres, muchas gracias. Asambleísta Hernández, gracias por sus criterios como siempre. Amigos, a lo largo de este programa hemos podido escuchar varias de las razones que a juicio de los legisladores habrían pesado para el triunfo del no en el plebiscito por la paz en Colombia. De un lado, falencias del sistema político colombiano, una campaña fuerte de los sectores o de los señores, en este caso de la guerra, y también la situación económica que ahora mismo vive Colombia. Esto habría repercutido en la medida en que mermó la confianza en el presidente Santos. Lo pudimos escuchar a lo largo de este programa. También la posición de un sector que anhela una paz con dignidad, que a juicio en este caso de estos actores no se iba a lograr con el acuerdo en los términos en los que fue concebido. Sin duda este anhelo de paz se mantiene y ahora restará ver los resultados de este camino que se ha emprendido tras el plebiscito en Colombia. Esto ha sido Tesis y Antítesis. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.